Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate y Crece. Seguimos hablando de los narcisistas. Temporada 3. No hay mal amor que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bienvenidos sean todos. Este capítulo va a ser súper cortito, chicos. Y les había prometido que iba a hablar de cómo los narcisistas nos afectan, no solamente a la psiquis, sino también a la salud mental, ¿no? Sino también a la salud corporal. Y quería hablar de eso, pero también quería hablar de qué hacer, o sea, cómo uno se siente cuando uno termina con un narcisista, qué hacer para después de que uno termina con un narcisista. Bueno, al final he dicho, ¿sabes qué? Aunque el capítulo sea súper cortito, solamente voy a hablar de eso porque no quiero mezclar chicha con limonada ni naranjas con peras, aunque las dos sean frutas, ¿no? Y me imagino que me vas a decir, ay, ¿cómo pues nos va a enfermar la presencia de alguien, almendra, what? Ya, te estás pasando. Porque los virus, las bacterias nomás nos pueden enfermar. Pero aunque no me creas, los humanos también, o sea, aunque no me creas, a veces quiero hablar rápido y mi mente quiere decir otra cosa, te iba a decir, aunque no me creas, hermano, los humanos también nos enfermamos cuando estamos en contacto con personas que nos tratan abusivamente y obviamente personas que son controladoras, personas que nos manipulan, personas que nos chantajean y obviamente dentro de todos estos satélites están los narcisistas. Pero ni siquiera es necesario que te diga que el narcisista nos va a pegar, ¿no? Para tener dolor físico. O sea, ni siquiera es que el narcisista nos tiene que abusar físicamente para que nosotros lleguemos a tener algún dolor físico. O sea, no es que te va a doler el morete, ¿no? También te va a doler el morete, pero estar en un constante sufrimiento, experimentar constantemente malestar, debilita y duele. O sea, cuando uno está constantemente viviendo con un narcisista, te debilita. O sea, ese sufrimiento que uno siente, ese malestar emocional que uno siente, te debilita y te duele. Y más allá de que te duela, porque tú me vas a decir, sí, te duele el corazón. No, más allá de que te duela el corazón, te va a doler. A ver, por ejemplo, uno de los trastornos que uno puede tener por convivir con un narcisista, y cuando hablo de convivir con un narcisista no estoy hablando solamente de relaciones de amor, ¿no veo? O sea, relaciones sentimentales, sino también te estoy hablando de que ya sea que tengas un jefe o sobre todo si tienes padres narcisistas. Y como lo había dicho, en la temporada 4 estaremos hablando de lo que es convivir con padres narcisistas, porque la temporada 4 será, la nombraremos Sanando Heridas de Infancia, e incluso vamos a hablar de sanar de heridas de vidas pasadas, ¿no? Entonces, pues ya me salió por el tema y ahora no me acuerdo qué cosa, pues, por dónde quería comenzar esto. Bueno, ya. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por un dolor musculoesquelético que viene con mucha fatiga corporal, problemas de sueño, problemas de memoria y subidas y bajadas de ánimo. Se dice que la fibromialgia comienza después de un evento como por ejemplo un traumatismo físico, una cirugía, una infección o estrés psicológico significativo. Y cuando uno ve cómo una persona convive y está en constante estrés por el convivir con una persona narcisista, este estrés psicológico hace que las personas desarrollen esta enfermedad. Cuando te viene fibromialgia, por ejemplo, por un traumatismo físico, una cirugía y una infección, uno se puede, aunque no se puede sanar, uno puede
conllevar los dolores de mejor manera. Pero cuando el estrés es significativo y es acumulado progresivamente con el tiempo, entonces después viene la fibromialgia, que va a hacer que tengas dolores de cabeza, trastornos en la articulación, síndrome de colon irritable, ansiedad, depresión, mucho dolor, problemas de sueño y un estado de ánimo que no sabes si vienes y vas. No hay cura para la fibromialgia, y aunque obviamente hay medicamentos que te pueden ayudar a controlar los síntomas, como la fibromialgia viene por estrés, una de las cosas que puede ayudarte es hacer ejercicio o técnicas de relajación como por ejemplo meditación o yoga o cualquier cosa que pueda ayudar a reducirte el estrés. Cuando uno ha crecido en una familia formada por un narcisista o a veces has tenido la desventaja de tener dos padres narcisistas, esta enfermedad se desarrolla con mayor facilidad que, por ejemplo, una persona que ha vivido con un narcisista, ¿no? Obviamente, también varía el tiempo. Si has estado casada con un narcisista muchísimos años, obviamente que vas a desarrollar la fibromialgia inevitablemente. La fibromialgia tiene la desventaja de que es una enfermedad que no es fácilmente descubrible. O sea, te duelen los dolores de cabeza, tienes agotamiento constante, pero no es algo que, por ejemplo, te van a hacer un análisis de sangre y van a decir, ay, ¿sabes qué? Tienes fibromialgia. O tienes problemas de sueño, entonces sí tienes fibromialgia. Tienes que pasar por muchos estudios físicos para que te detecten que tienes fibromialgia. Lamentablemente, los doctores regulares, no te preguntan, oye, ¿tú estás en una relación con un narcisista? ¿O has estado en una relación con un narcisista? ¿O tus padres han sido narcisistas? Lamentablemente, no hay esa charla entre paciente y doctor, porque el doctor solamente quiere ver la cura a tu problema y para él la cura al problema es a través de medicinas, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si te dicen, sí, he estado bajo si tienes mucho estrés, no les importa, en muchos de los casos, habrán muchos buenos doctores que sí lo hacen, pero en la mayoría de los casos, no te dicen, a ver, ¿de dónde viene tu estrés? O sea, ¿cuál es la razón por la que tú tienes estrés? ¿O has tenido estrés o has tenido una acumulación de estrés? Porque si te dicen, si tienes estrés, tienes mucho estrés, ya, perfecto, un antidepresivo, un calmante, un relajante muscular, ya está, listo, gracias, el siguiente. Entonces, llegar a poder ver que uno puede tener fibromialgia es súper difícil, porque lo acabo de decir, no es algo que es detectable a la primera, o sea, no es como un ataque cardíaco o como anemia o como colesterol, por ejemplo. No es fácil de detectar y segundo, no se analiza realmente cuál es la causa verdadera del problema. Obviamente, pueden haber otros casos de fibromialgia, pero se ha descubierto que, por ejemplo, otros casos como un estrés por una cirugía o por un accidente, etcétera, etcétera, o por infecciones, te puede dar fibromialgia, pero cuando se lleva a estrés, normalmente es bien difícil determinar que el paciente tiene o que cortar una relación, ya sea de padre o de familiar, o ya sea de una relación amorosa porque está viviendo con un narcisista. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú tienes alguno de estos síntomas, analiza y di a la macana.
o he tenido padres narcisistas, porque llegar a entender que tu padre y tu madre han sido narcisistas, déjame decirte que es mucho más complicado que saber que tú estás viviendo al lado de una persona narcisista. Entonces, si tienes este cansancio que no entiendes por qué, si tienes dolores de cabeza tensionales, te duele todo el cuerpo, tienes ansiedad, tienes depresión, puede ser que sea porque hayas convivido con alguien o convives con alguien narcisista. Otra de las cosas que pueden ser afectadas corporalmente por el estar con un narcisista es el síndrome del intestino irritable. Se han hecho estudios estudios con ratones. Me molesta que se hagan estos estudios con animalitos, pero bueno, se han hecho estudios con ratones que ayudan a entender mejor que hay una comunicación directa entre el cerebro y el intestino. Y cuando uno está bajo constante estrés, nuestra microbiota intestinal se altera. La microbiota intestinal tiene bichitos buenos y tiene bichitos malos, si los quieres llamar de esa manera, ¿no? Y cuando uno está bajo mucho estrés, los bichitos buenos mueren y los bichitos malos se procrean, crecen. La población de los bichitos malos crece terriblemente. Y eso hace que uno tenga inflamación. Cuando uno no controla la microbiota intestinal y no consume probióticos y prebióticos, porque hay dos, ¿no ve? Son los probióticos y los prebióticos. Los probióticos hacen que tengas tú bichitos buenos y los prebióticos son la comida buena para los bichitos buenos. Una manera, por ejemplo, de incluir probióticos naturales en tu cuerpo es a través de yogur griego, por ejemplo, ¿no? Y la comida buena para los bichitos del prebiótico sería el kimchi o ¿cómo se llama? El sauerkraut. El sauerkraut, pues, o sea, el repollo ese alemán que comes con haddock, es el sauerkraut. O, por ejemplo, la kombucha. La kombucha tiene prebiótico y tiene probiótico. Algo maravilloso, por ejemplo, es el vinagre de manzana. Se me acaba de ocurrir que en alguno de los capítulos posteriores, me lo voy a anotar, vamos a hablar de las bondades que tiene el vinagre de manzana. Me lo voy a anotar, si me dan 2 segundos, me lo voy a anotar ahora. De las bondades que tiene el vinagre de manzana y la kombucha. Lo voy a hablar, no sé si en este capítulo o en otro. Mil perdones. Me entró una llamada telefónica y era spam, pero tenía que cortar el podcast. Y bueno, mil perdones, ahora he puesto el teléfono en mute. Y bueno, decía, o sea, han hecho voy a hacer un resumen de lo que estaba hablando. Han hecho una investigación y han determinado que el cerebro y el estómago están completamente relacionados y que uno tiene que mejorar la microbiota intestinal, y les había prometido que en próximos capítulos, en la próxima temporada no, probablemente en la subsiguiente voy a hablar de los beneficios de el vinagre de manzana y la kombucha. Entonces, el síndrome de intestino irritable tiene como origen exposición continua a estrés. Entonces, cuando uno vive con una persona narcisista, está en constante estrés. ¿Por qué? Porque el narcisista, padre, madre, familiar, jefe o pareja, nos somete en un estado de angustia intensa y desgastante. Me dirás, ¿pero qué es el síndrome de colon irritable? Porque estos nombres, estas enfermedades son
nuevas, ¿no? Pues en mi época no había tal fibromialgia, síndrome del intestino irritable, nada. Algunos de los síntomas, por ejemplo, son cólicos, dolor abdominal, hinchazón en la panza, gases, diarrea y estreñimiento. No es diarrea o estreñimiento, es diarrea y estreñimiento, ambos. Y te vas a dar cuenta de que tienes síndrome de colon irritable cuando estás por muchos días constipado y después tienes una diarrea que no puedes con tu vida. Y eso es solamente por la cantidad de estrés que uno tiene. Y no solamente porque has vivido o estás viviendo con un narcisista, ¿no? O sea, el estrés puede ser el trabajo, hay muchas otras cosas que nos pueden hacer dar este problema. No es solamente, nada de lo que te estoy diciendo es solamente porque estás viviendo con un narcisista, no me lo tomes a mal. Te estoy diciendo lo que los dolores, las cosas que te pueden pasar si uno ha vivido con un padre o madre narcisista o ha tenido relación con alguien narcisista, ¿no? O sea, cómo eso nos puede enfermar. Otra de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es que nuestro sistema inmunitario va a ser mucho más débil. ¿Qué pasa en nuestro sistema inmunitario? A ver, nosotros generamos muchas hormonas de acuerdo a muchas cosas que nos suceden. Por ejemplo, cuando nosotros estamos bajo estrés, se aumenta, o sea, estrés y adrenalina, ¿no? O sea, cuando uno tiene adrenalina, sube el estrés, y cuando sube el estrés, entonces nosotros estamos en un estado de alerta, en un estado de tengo que correr por mi vida. Cuando uno tiene esa adrenalina de la buena, por ejemplo, cuando uno está en una montaña rusa, piensa que se va a morir y dura 2 segundos y después te da una euforia total porque sabes que no te has muerto, ¿no? O adrenalina sientes cuando estás viendo que tu equipo de básquet o fútbol o el deporte que tú quieras está perdiendo y de repente comienza a ganar y te da euforia. Entonces al principio la adrenalina te genera estrés, pero después la adrenalina se convierte en euforia. Suben los niveles de oxitocina y dopamina a tu cerebro. Pero cuando los niveles de adrenalina son continuos, esa alerta que tiene nuestro cerebro reptiliano de móvete por tu vida, es lo mismo que había explicado en la temporada 1 del amor de tu vida, es lo mismo que sienten los venaditos cuando ven un humano. O sea, su corazón comienza a latir y corren por su vida. Entonces, la adrenalina en general es buena, pero cuando la adrenalina es constante y esta adrenalina hace que nuestro cortisol suba y nuestro cortisol esté elevado constantemente, este cortisol hace que nuestro sistema inmunitario baje. Y comencemos a tener, por ejemplo, infecciones crónicas, herpes labiales, resfriados, cansancios, dermatitis, otitis, o sea, titis es infección, ¿no ve? Vamos a comenzar a tener inflamación en todo el cuerpo porque el cortisol hace que... toma un poco más de cafecito. El cortisol hace que... Por ejemplo, cuando te caes, hay adrenalina, hay cortisol y el cortisol dice, mira, hay una parte del cuerpo que está lastimada y vamos a mandar agua porque el agua hace que se desinflame. Pero cuando uno tiene muchísimo estrés, cuando uno está bajo muchísimo estrés y nuestros niveles de cortisol están constantemente siendo elevados o constantemente elevados, nosotros nos vamos a inflamar. Nosotros vamos a engordar, pero el engordamiento no va a ser por grasa, va a ser por retención de líquidos, por agua.
obviamente agua y grasa, ¿no ves? O sea, va a haber células de agua y va a haber células de grasa y células de agua y células de grasa, y por eso uno comienza a engordar. ¿Por qué? Porque es el mecanismo del cuerpo para mantener nos en un estado anhídrido para poder sanarnos. Pero cuando es elevado, entonces y es elevado y constante, tiene diferentes acciones reversas en lo que respecta a nuestro cuerpo. Cuando uno está bajo estrés, uno se va a hinchar, uno va a engordar. Es la manera del cuerpo de decir, ay, me tengo que curar, tengo que estar en un sistema anhídrido, y estando en un sistema anhídrido hay mucha agua. Cuando uno está bajo mucho estrés, entonces uno tiene cansancio, pero con ganas de dormir. ¿Por qué? Porque el dormir recupera. Pero ¿qué pasa? Cuando los niveles de cortisol son demasiado altos y uno quiere dormir, no va a poder dormir. No va a poder dormir. Entonces no se va a poder sanar. Y el agua retenida no se va a desechar porque está en constante estrés. Te van a venir enfermedades crónicas. Entonces, no solamente el estar con una persona narcisista, ¿no? Sino el tratar de reducir los niveles de estrés es vital para nuestro cuerpo, es vital. Otra de las cosas que se ven afectadas, por ejemplo, cuando estamos hablando de adrenalina, de cortisol, etcétera, etcétera, es que nuestro sistema cardíaco se ve afectado porque está bajo un estrés agudo, y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a sentir que tenemos taquicardias, mareos, cansancio, sensación de ahogo, y obviamente cuando uno está bajo un constante estrés es mucho más propenso a tener ataques cardíacos. Hablando de los narcisistas, y creo que me he salido un poco por la tangente para hablar de estrés, pero creo que era importante, es que la salud mental de uno se va a afectar por el trato, sobre todo cuando uno está con un narcisista, ¿no? O sea, van a haber no solamente dolores de cabeza, alteraciones intestinales como el SSI, que es el síndrome del intestino irritable, o vamos a tener taquicardia, pero cuando uno está bajo niveles de estrés alto, uno va a tener ansiedad, estrés crónico, trastorno de estrés traumático, depresión y a veces hasta trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia. ¿Cómo se dice? Alimentaria, ¿no ve? Estoy bien, ¿no ve, chicos? Entonces, la verdad es que muchas de las realidades psicológicas tienden a enfermarnos patológicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno está en estrés tiene lo que he mencionado anteriormente. Pero además de eso, no solamente nuestra salud corporal se ve afectada, ¿no? Sino también que cuando uno está con una persona narcisista, nuestra autoestima se destruye, se desintegra, se vuelve igual a cero. Es más, pasa a ser negativa. Nos vamos a sentir mucho más indefensos, vamos a tener mucho más vergüenza de todo. Y en N casos, cuando hemos superado el vivir con un narcisista, ya sea padre, jefe o de una relación amorosa, nos vamos a sentir bloqueados porque no vamos a saber cómo tratar a las demás personas. Los narcisistas, no solamente pareja, sino también de jefes y de padres, etcétera, etcétera, nos pueden enfermar. Y nos pueden enfermar de múltiples maneras. De múltiples maneras. Solamente nosotros a través de, y muchas veces, déjenme decirles que muchas personas descubren que están viviendo con un narcisista y salen de la relación de un narcisista porque su cuerpo les dice, ¿sabes qué? Me voy a morir. Y ahí descubren y dicen, puta madre, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Es o sigo con esto o me va a dar un ataque cardíaco. Entonces, sí, efectivamente, el podcast, como les he dicho hoy, va a ser bien pequeño, o sea, chiquito, porque no quería poner absolutamente nada más en ello.
Me despido con un gran abrazo. Me despido con primero dándoles las gracias a todos porque me escuchan, me escriben. Sé que de alguna manera este podcast llega a las personas y ese ha sido la razón fundamental por la que este podcast ha sido creado, ¿no? Ha sido una manera de dar gracias a Dios o a la deidad que uno crea, a dar gracias por lo que yo tengo y enseñar o transmitir lo poquito que sé, lo que he aprendido a través de mis dolores personales. Cuando hablemos la próxima temporada de Vivir con Padres Narcisistas, lo voy a explicar por qué hablo de las relaciones narcisistas, porque muchas personas vienen y han venido a mí por relaciones narcisistas y estamos en eso, ¿no? Todos queremos crecer, todos queremos ser mejores personas. Les agradezco infinitamente porque están a mi lado, porque me escuchan. Los mensajes que recibo me llenan y hacen que este podcast siga existiendo y que tenga sentido. Bendiciones, namaste, shalom, y me despido con todo mi amor. Nos escuchamos la próxima semana.